Bienvenidos a Historia a Detalle después de un largo tiempo y hemos regresado justo en el estreno de la película Gladiador 2 y hoy vamos a revelar uno de los mayores misterios que nos dejó la cinta. Hola amantes de la historia y el cine, hoy en Historia a Detalle te traemos un tema que promete sorprenderte. La esperada Gladiador 2 ya está en cartelera y aunque la acción está espectacular, no todo es como parece, especialmente cuando hablamos de las famosas naumaquias, esas batallas navales de la antigua Roma que vemos en la película. Pero, ¿qué tan reales eran estas escenas? ¿Qué eran en realidad las naumaquias y por qué la versión de Ridley Scott está algo dramatizada? El mayor espectáculo del imperio. Las naumaquias no eran simples decorados cinematográficos o invenciones para conveniencia del guión. Fueron verdaderos espectáculos masivos que dejaban a los romanos boquiabiertos. Solo imagina esto: barcos reales, gladiadores, prisioneros y esclavos enfrentándose a muerte sobre aguas artificiales. Una verdadera superproducción romana. Se cree que el origen fue con Julio César en el año 46 a.C., cuando decidió celebrar sus victorias militares con una naumaquia épica en un estanque artificial. Participaron en ese entonces 16 galeras con más de 6.000 combatientes representando antiguas potencias marítimas como egipcios y tirios. El resultado, un baño de sangre total y el inicio de una tradición que combinaba poder político y entretenimiento. Como dato curioso, en Gladiador 2 vemos remeros luchando, pero en la realidad solo los gladiadores combatían. Los remeros tenían un único objetivo: no hundirse. Las naumaquias en el Coliseo. Ahora vayamos al corazón de la polémica histórica. Según la película, estas batallas se celebraban en el Coliseo durante el siglo III. Pero detengámonos un momento. Según fuentes como Suetonio y Dion Casio, las naumaquias en el Coliseo solo se celebraron 2 veces y fue mucho antes de lo que dice la película. En el año 80, durante la inauguración del anfiteatro bajo el emperador Tito, y una década después con Domiciano al mando. ¿Y cuál fue el problema después? ¿Por qué no se hicieron más naumaquias ahí? Porque Domiciano construyó el hipogeo, esa red de túneles subterráneos que todos conocemos. ¿Qué significa esto? Que ya no era posible inundar el Coliseo. Las naumaquias pasaron a la historia al menos por ese tiempo. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo llenaban el Coliseo de agua? El Coliseo romano, esa majestuosa maravilla de la ingeniería romana, fue mucho más que un escenario para gladiadores. Las fuentes clásicas nos hablan de naumaquias en su arena, pero detente un momento, ¿cómo lograban llenarlo de agua? Aunque los detalles exactos se pierden en la historia, los romanos eran maestros de la hidráulica. Se especula que para las primeras naumaquias en este anfiteatro se utilizaban las infraestructuras del cercano lago artificial de la Domus Aurea de Nerón, junto con el acueducto Aqua Claudia. El agua habría sido canalizada rápidamente al recinto, llenando un sistema de estanques de poca profundidad capaces de sostener naves ligeras. Sin embargo, las dificultades técnicas eran gigantescas y con la construcción del hipogeo esta proeza se volvió completamente impracticable. Pero no todo terminaba en el Coliseo. Para otros emperadores, los lagos y estanques artificiales ofrecían soluciones más grandiosas. Por ejemplo, Claudio utilizó el inmenso lago Fusino para una naumaquia colosal, mientras que Augusto ordenó construir una naumacha, un recinto específicamente diseñado para estos combates acuáticos. Estas instalaciones eran más prácticas y espectaculares, permitiendo maniobras navales mucho más realistas. Sin embargo, su costo era astronómico y la logística una total pesadilla, incluso para un imperio tan poderoso. El resultado: pocas naumaquias pero inolvidables, cargadas de sangre, agua y gloria. Si creías que el Coliseo fue el escenario más épico, te sorprenderás. En el año 52, el emperador Claudio, como lo hemos mencionado, llevó las naumaquias a otro nivel. En el mencionado lago Fusino, un gigantesco cuerpo de agua natural, lucharon 100 barcos y más de 19.000 combatientes. Estos recrearon la famosa batalla de Salamina. Sí, escuchaste bien, recrearon toda la batalla de Salamina. El espectáculo fue tan impresionante que allí nació la famosa frase "Abae César, morituri te salutan". Las naumaquias no solo entretenían a la plebe, eran propaganda imperial en su máxima expresión. Tenían que mostrar al pueblo el poderío militar y económico del emperador, pero como hemos mencionado, eran carísimas, requerían miles de prisioneros, barcos y agua, toneladas de agua.
Con el paso del tiempo, las crisis económicas y políticas del imperio las hicieron desaparecer, solo quedaron en el recuerdo y ahora también en el cine. Entonces, ¿Gladiador 2 exageró con el uso de las naumaquias? Ridley Scott nos regaló imágenes épicas, no hay que dudarlo, pero la historia real es aún más fascinante. Las batallas navales que muestra la película habrían sido imposibles de realizar en el Coliseo del siglo III, que es donde está ambientada la película. Y la respuesta más sencilla es porque existía ya para esos años el hipogeo, lo cual hacía imposible inundar o llenar de agua el famoso Coliseo romano. Gladiador 2 nos emocionó, pero la verdadera Roma era aún más espectacular y a veces más brutal. Si quieres saber más sobre las increíbles historias detrás de las películas o de la historia en general, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. Esto fue Historia Detalle, hasta la próxima.